Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Este es nuestro característico saludo pastoral para usted. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Uno de los temas que varias veces nos han preguntado en la consejería pastoral y uno de los temas más polémicos que hemos tenido con los católicos romanos a nivel doctrinal es sobre la aparente divergencia que hay entre lo que dice Santiago y lo que dice Pablo sobre el tema de la salvación por obras o por fe. En este programa de hoy trataremos de armonizar la enseñanza de ambos apóstoles y enseñar correctamente este tema. Tal como es nuestra costumbre, dividiremos el mensaje de hoy en varias partes para su mejor comprensión. Entremos entonces de lleno en el punto número 1. La Biblia no se contradice, estimado oyente. Solo hay que estudiar con cuidado los temas especiales que parecen contradecirse, como el tema de hoy. Pero el Espíritu Santo, el autor de toda la Escritura, no ha dejado temas que se contradigan. Dios ha decidido que la verdad esté escrita en su palabra, y que la verdad la posea la Iglesia verdadera, que es la difusora de la verdad. Si Dios es perfecto, entonces en la Biblia, que es su palabra, no puede haber contradicción, porque la contradicción es parte de la imperfección, y Dios es perfecto. Por lo tanto, no puede haber contradicción en su palabra. El problema siempre está en el hombre que no sabe interpretar correctamente la Biblia. Una cosa es que determinados temas sean difíciles, y otra cosa es que haya contradicción con los temas. La única contradicción que hay está en la mente de los herejes. Punto número 2. Para llegar a la correcta interpretación bíblica de un tema sin fallo alguno, necesitamos usar las leyes básicas y universales de la interpretación bíblica. Esas 4 leyes imprescindibles, básicas y universales, sin las cuales nunca podríamos tener una correcta interpretación bíblica de cualquier doctrina, son: primero, la ley del contexto, es decir, debemos ver el antes y el después del pasaje que se está analizando. Segundo, la ley de la gramática, donde es imprescindible conocer algo de gramática básica para entender mejor el texto. Tercero, necesitamos la ley de la inferencia, que es la ley que nos hace ver lo que está escondido en el texto sin estar escrito, y es también la ley que nos permite sacar conclusiones del texto. Y cuarto, necesitamos la ley a fortiori, llamada la ley de pasajes más amplios, que dan más información con otros pasajes y que dan mejor explicación del texto que estamos analizando. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Cuando uno estudia el texto bíblico, tiene que ser imparcial. No puede inclinarse por empatía por un autor bíblico más que por otro, como en este caso hace la Iglesia Católica, que se inclina por Santiago y desdeña a Pablo. Tampoco se puede ir a estudiar el texto con prejuicio denominacional de alguna iglesia. Y este es el caso precisamente de los teólogos católicos en el texto de hoy en capítulo 2 de Santiago, donde los teólogos católicos prejuiciosamente se inclinan más por Santiago que por Pablo. Los católicos romanos inventaron que la salvación es por obras. Entonces, ellos necesitan encontrar en la palabra de Dios algo rebuscado que aparentemente les respalde su teología errada de salvación por obras. Por eso los católicos escapan de Pablo y se centran en Santiago. Pero, resulta
que Santiago tampoco les apoya en su doctrina de salvación por obras, como veremos luego. Tanto los católicos como en general el resto de iglesias cristianas van a la palabra de Dios, a forzar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios diga lo que ellos quieren que diga y que ellos antes habían diseñado como doctrina. ¿Comprende la astucia? Y esto pasa con todas las iglesias, todas hacen lo mismo, van a la Biblia a buscar lo que ellos quieren que diga la Biblia. Los católicos, los calvinistas, los pentecostales, los presbiterianos, los anglicanos, los rabinos, los unicitarios, los testigos, los mesiánicos y un largo etcétera. Todos, primero diseñan su doctrina eclesial y luego van a la Biblia a buscar o rebuscar algo que aparentemente apoye esa doctrina. Pero cuando estudiamos detenidamente esos pasajes, vemos que ni siquiera esos pasajes apoyan su doctrina. Pero, ¿qué pasa cuando se va así con esta actitud a la Escritura, a buscar lo que uno quiere encontrar? Bueno, ahí se genera entonces un problema. En primer lugar, eso es pecado. En segundo lugar, ellos harían que la Escritura entrara en contradicción, porque cuando ellos toman un texto forzado, pero luego analizamos otros textos de la Biblia fluidos, que no dicen lo que dicen las sectas, entonces ahí ellos hacen que la Biblia parezca que entra en contradicción. Por ejemplo, el caso de hoy. Los católicos fuerzan y manipulan lo que dice Santiago. Ellos dicen que Santiago defiende la doctrina de la salvación por obras, pero cuando vamos a Pablo, vemos que la salvación es por fe. Entonces ellos hacen que parezca que la Biblia se contradice, pero ¿no será más bien que los católicos están forzando el libro de Santiago para que diga lo que ellos quieren que diga? ¿Es posible que Santiago contradiga a Pablo? No. Lo que pasa es que los necios teólogos católicos fuerzan a Santiago, pero sin darse cuenta que Santiago no dice tampoco lo que ellos quieren que diga. Y a la vez Pablo se les pone en contra, cuando en realidad es que tanto Santiago como Pablo están en armonía y no defienden la teología católica. Punto número 4. ¿Por qué hay tantas iglesias con diferentes interpretaciones si la Biblia es una sola? Pues precisamente, estimado oyente, por lo que estamos diciendo, porque las sectas van a la Biblia, fuerzan la Biblia para tratar que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga la Biblia a su favor. Tal es el caso de hoy en el tema de la salvación por obras que creen los católicos. Ellos primero creen que el hombre debe hacer obras para salvarse ante Dios. Y entonces, cuando leen Santiago, manipulan esos pasajes que parecen decir que la salvación es por obras ante Dios. Pero cuando estudiamos con cuidado el texto de Santiago y cuando llegamos a Pablo, vemos que la salvación no es por obras. Por eso decimos que por culpa de estas iglesias mal llamadas cristianas, la Biblia ante los hombres parece que se contradice y que cada uno puede interpretar a su manera la palabra de Dios. Pero en este canal, en el canal del Ministerio Tinajas, enseñamos toda la verdad doctrinal, integral, absoluta y radical, aplicando las 4 leyes de la hermenéutica para darle a usted la verdad en estado puro en todas las doctrinas y demostrar que la Biblia no se contradice. Cuando alguien fuerza la Escritura para que la Escritura diga lo que uno quiere que diga, eso se llama eisegesis teológica, y eso es pecado. Es como hacer que Dios diga lo que yo quiero que diga. ¿Se da cuenta de la gravedad del tema de las sectas? Pero por el contrario, cuando uno se acerca imparcialmente a la palabra de Dios, como dijimos antes, dejando que Dios nos diga lo que Él quiere decirnos, eso se llama exégesis. Y la exégesis es todo un arte. Es el noble arte que aplicamos y enseñamos en el Ministerio Tinajas cada semana para usted. Exégesis es aprender a que Dios nos hable por medio de su palabra la verdad sin que nosotros le pongamos prejuicios. Punto número 5. Habiendo dicho entonces estos puntos, entremos ahora de lleno en el tema de hoy a comparar lo que dice Pablo con lo que dice Santiago sobre la salvación.
Con el estudio de hoy, usted verá qué fácil es armonizar la escritura cuando aplicamos las leyes de la hermenéutica para interpretar correctamente un tema delicado como el tema de hoy. Precisamente el tema de hoy es tan delicado que si usted cree mal este tema, usted se condenará. Así que fíjese si será importante este tema de hoy, estimado oyente. Antes de empezar a comparar Pablo con Santiago o Santiago con Pablo, queremos aprovechar esta oportunidad para hacer un paréntesis y denunciar a la iglesia calvinista que idolatra a Lutero, cuando Lutero despreciaba la epístola de Santiago diciendo que era paja. Todo calvinista debería saber esto, estimado oyente, y todo calvinista debería conocer todos los errores doctrinales y de conducta de sus reformadores antes de meterse en una iglesia calvinista. Si Lutero rechazaba la carta de Santiago negando que es la palabra de Dios, entonces todo calvinista reformado, por ser seguidor de Lutero y defender a los reformadores, todo calvinista que se llama reformado está siendo cómplice de Lutero y menospreciando la palabra de Dios, porque Lutero, el reformador, negaba la autenticidad de Santiago como palabra de Dios. Así que si usted es calvinista, debería tener cuidado por idolatrar a herejes como Calvino y Lutero, que enseñaron doctrinas falsas, entre ellas que la carta de Santiago no es la palabra de Dios. Bien, habiendo dicho este paréntesis, continuemos entonces con el punto número 5. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo dice: El hombre no es justificado ante Dios por las obras de la ley. En otras palabras, estos dos pasajes dicen que, por hacer obras buenas, nadie se salvará. Y eso va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, que dice que hay que hacer obras buenas para salvarse. Por eso los católicos no quieren saber nada con Pablo, porque Pablo derriba tajantemente la doctrina católica. Sin embargo, fíjese cómo son las cosas, que aunque los católicos ignoran estos pasajes de Pablo, porque va contra su doctrina, y se aferran a los pasajes de Santiago capítulo 2 para defender su tesis de salvación por obras, en realidad cuando estudiamos detalladamente el capítulo 2 de Santiago, vemos que tampoco a los teólogos católicos les sirve usar el capítulo 2 de Santiago para defender su falsa doctrina de la salvación por obras, porque allí no se habla de salvación por obras ante Dios. Punto número 6. Ahora, preste mucha atención, estimado oyente y estimado oyente católico, a una pequeña frase de Romanos capítulo 3, versículo 20, donde está la clave para entender y armonizar el estudio de este tema de la justificación. Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice: delante de Dios. Es decir, el enfoque de la teología de Pablo en Romanos y en Gálatas es el de un hombre delante de Dios. Pablo está diciendo que un hombre no se justifica, no se salva por cumplir las obras de la ley, sino que delante de Dios una persona se salva por la fe. Así que esta es la frase clave. La diferencia entre Pablo y Santiago está en esta frase. Pablo está diciendo en Romanos y en Gálatas que un hombre delante de Dios solo necesita la fe para salvarse. Pero, Santiago, escúcheme bien, Santiago dice que un hombre necesita demostrar ante otro hombre, no ante Dios, un hombre necesita demostrar su salvación ante otro hombre por medio de las obras. Eso es lo que dice Santiago capítulo 2. Ahí está el punto clave y la diferencia entre Santiago y Pablo. En otras palabras, ¿cómo justifico yo mi salvación ante un hombre? Bueno, como una persona no puede ver mi corazón, yo justifico, yo demuestro, yo doy evidencia de mi salvación por medio de las obras que hago. Eso es lo que demostrará que soy salvo, no solamente por lo que digo con mi boca. Pero, ante Dios, yo no necesito las obras para demostrarle a Dios que soy salvo, porque Él vio mi conversión y lee el corazón.
Ante Dios, estimado oyente, que es la teología de Pablo, solo necesito la fe para salvarme, pero ante los hombres necesito las obras para demostrarles que soy salvo. Esa es la teología de Santiago. ¿Comprende el tema, estimado oyente? Estas son las claves entre Pablo y Santiago que no ven los teólogos católicos. Pablo, en Romanos y en Gálatas, está hablando de la salvación de un hombre ante Dios por fe sin obras. Pero Santiago está hablando que un hombre demuestra su salvación ante otro hombre por medio de las obras. Se lo repito. Pablo en Romanos y en Gálatas está hablando de la salvación de un hombre ante Dios por fe sin obras. Pero Santiago en su teología está hablando que un hombre demuestra su salvación ante otro hombre por medio de las obras. Ahí está la clave. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 7. Santiago está hablando en su carta a gente que ya era convertida, a gente que ya había creído que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, ya eran salvos cuando les escribe la carta. Santiago no escribe su carta a gente inconversa para decirles que la salvación es por obras. No. Ese no es el tema de Santiago. Pero eso es lo que creen los católicos romanos. Ahora, por otro lado, aparte de este argumento, aparte de que la carta de Santiago fue escrita para gente que ya estaba convertida, de que la carta era para gente ya salva, hay otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en la carta de Santiago y subyace en el texto. Preste atención. Santiago no solo está hablando a gente convertida, sino que también le está hablando a gente convertida pero que era inmadura en su conducta cristiana. ¿Comprende? ¿Eran convertidos? Sí, pero inmaduros también. Cuando el contexto de la carta dice varias veces hermanos, eso por la ley de la inferencia nos dice que Santiago no está hablando a inconversos, sino a judíos que se habían ya convertido por medio de la fe en Jesucristo que era el Mesías. O sea, Santiago no está mostrando en su carta que las obras son para salvarse como dijimos antes. No. Porque los lectores de la carta, o sea, la iglesia de Santiago, ya todos serán salvos. Por lo tanto, si son salvos, ¿qué sentido tendría que les escribiera una carta diciendo que la salvación es por obras, cuando Santiago les había mostrado que la salvación es por creer en Jesús, el Mesías? Santiago no va a llamar hermanos a un impío. Por lo tanto, aquí el tema de la justificación no es el tema de la salvación por obras ante Dios, sino que, como dijimos, el tema del capítulo 2 es el justificar mi salvación ante otros hombres por medio de mis obras. En este caso, justificar la salvación a otros hermanos de la iglesia de Santiago. Resulta que en la iglesia de Santiago, por lo que vemos, había unos cuantos hermanos convertidos inmaduros. Eran vagos, pero ambos, maduros e inmaduros, eran convertidos. Entonces los maduros le llaman la atención a los inmaduros y les dicen que su fe parece muerta porque no tienen evidencia de obras. O sea, en Santiago capítulo 2 se está hablando de demostrar con las obras a otra persona que uno es salvo, como ya hemos dicho. En las cartas de Pablo se presenta a un hombre ante Dios. Y ante Dios un hombre solo necesita la fe, como ya hemos dicho. Eso es lo que repite muchas veces Pablo en Romanos y en Gálatas. Pero en Santiago estamos en otro plano. Estamos hablando de la evidencia de la salvación de un convertido maduro que le reprocha a otro convertido inmaduro que no está dando evidencias de salvación, o sea que no tiene obras. ¿Comprende el tema, estimado oyente? Este es el problema de fondo de la carta de Santiago. No que haya que hacer obras para salvarse, como dicen los necios católicos teólogos, sino que hay que hacer obras para demostrar a otro que uno es salvo. Pero esto no lo ven los teólogos católicos porque son ciegos. Los necios católicos solo ven la frase por obras y ya no ven nada más, pero no se fijan en el contexto, que en la carta de Santiago, un hombre convertido está tomando cuentas de su salvación ante otro hombre, reprochándole que no tiene evidencias de salvación. Pero aquí
no se está hablando de hacer obras ante Dios para salvarse, estimado teólogo católico. Santiago está haciendo de árbitro entre los dos hermanos y entonces, en la carta, él da el veredicto. Entonces Santiago interviene y dice en el capítulo 2, versículo 24: Un hombre ante otro hombre justifica su salvación por las obras y no solamente porque diga con su boca que tiene fe en Jesús. Ve, ahí lo tiene, estimado oyente. Ahí tiene la ley de la inferencia que nos muestra lo que está escondido debajo de esa escritura y que los necios y ciegos teólogos católicos no ven. Imaginemos ahora la discusión entre los dos hermanos en la iglesia de Santiago. Un convertido maduro y un convertido inmaduro. Y uno le dice al otro: hermano, no estoy viendo tus obras. Dices que eres salvo, pero no veo tus obras. Trata de demostrarme si puedes tu fe sin obras, y yo te demostraré mi fe por mis obras. ¿Comprende, hermano? Entonces el hermano inmaduro le responde al hermano maduro: tienes toda la razón, hermano. Tengo que reaccionar, pero te puedo decir una cosa. Yo he creído que Jesús es el Mesías, y aunque estoy siendo algo flojo en mis obras, mi fe en el Mesías es inamovible. Sin embargo, gracias por tu exhortación, y a partir de hoy voy a dar evidencias de mi salvación ante los hermanos. Gracias, hermano, por tu exhortación. Eso es lo que se infiere en el texto de capítulo 2 de Santiago, estimado oyente. Punto número 8. Cuando Santiago en capítulo 2, versículo 21 dice: ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham ante nosotros, de que tenía una fe genuina cuando ofreció a su hijo Isaac? Ve, ahí tiene la ley de la inferencia, estimado oyente, que nos explica que el texto de Santiago habla de la justificación de la fe ante los hombres, no ante Dios. ¿Ante quién fue justificado Abraham en ese texto de Santiago capítulo 2, versículo 21? ¿Ante Dios? No, porque ante Dios Abraham ya había sido justificado mucho tiempo antes, allá en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y eso fue mucho antes de ofrecer a su hijo, que es la obra clave que justifica ante los hombres la fe que tenía Abraham. Si Abraham se hubiera muerto antes de ir al monte Moria a sacrificar a su hijo, Abraham hubiera sido salvo, porque Abraham, ante Dios, antes de las obras de sacrificar a Isaac, él ya había creído lo que le dijo Dios, y eso Dios se lo tomó por justicia. Pero, para que los demás hombres vieran que Abraham se había convertido verdaderamente, que le había creído a Dios, él lo demostró a las generaciones futuras por medio de las obras ante los hombres. Por ejemplo, llevando a sacrificar a su hijo. Esa era la obra que demostraba su fe ante los hombres. Por eso Santiago dice que Abraham justificó su fe ante sus patriarcas y ante las generaciones futuras, haciendo la obra de llevar a Isaac al altar del sacrificio. Con esa obra, Abraham justificaba ante los hombres que su fe era genuina. Y eso es lo que demuestra la tesis de Santiago. Un hombre justifica ante otro hombre su fe por medio de las obras. En resumen, Santiago capítulo 2 no está hablando que la salvación es por obras, como dicen los teólogos católicos, sino que está hablando que las evidencias de la salvación de una persona ante los demás hombres se demuestra por obras. Punto. Que conste en acta. Entremos ahora en el análisis y comentario del punto número 9. Ahora veamos otro punto importante, estimado oyente, un punto muy importante. Cuando Santiago habla de las obras, no está hablando de las mismas obras que habla el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas. No. Así que aprovechamos entonces para enseñarle a usted que en la Biblia hay 3 grupos de obras, así que preste atención. El primer grupo de obras en la Biblia son las que Pablo habla de las obras de Moisés, es decir, las obras de cumplir la ley de Moisés. El segundo grupo de obras que habla la Biblia
que es diferente del anterior, está en Santiago capítulo 2, donde ahí no se está hablando de las obras de Moisés, no. Ni siquiera se nombran, sino que Santiago está hablando de las obras morales que los apóstoles mandan hacer a los cristianos para demostrar la conversión. Este es el segundo grupo de obras, las morales, que en el día de hoy las tenemos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero hay un tercer grupo de obras en la Biblia y esas obras son las obras de Marcos capítulo 1 versículo 15, que son precisamente las únicas obras que todo hombre debe hacer para salvarse. En resumen, hay tres grupos de obras: las obras de Moisés, las obras morales y las obras de Marcos. M más M más M. Bien, habiendo demostrado en este mensaje de hoy la verdad teológica del tema, ahora, desde el Ministerio Tinajas, queremos recordarle a usted, estimado oyente, que las únicas obras válidas que un hombre debe hacer obligatoriamente para salvarse son las que Jesús manda en Marcos capítulo 1 versículo 15. Nuestra teología salvífica, nuestra soteriología, está basada en las propias palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15, que están en un contexto de salvación y es imposible derribarlo por los calvinistas, los adventistas, los pentecostales, los unicitarios, los rabinos, los mormones, los testigos, los presbiterianos, los anglicanos y los necios católicos romanos, porque todos esos grupos tienen una salvación falsa que no está basada en Marcos capítulo 1 versículo 15. La verdadera salvación está en dos obras que usted debe hacer en su libre albedrío, como manda Jesús, en el pasaje universal y el pasaje más importante de toda la Biblia para salvarse un hombre. Marcos capítulo 1 versículo 15, dicho por el mismo Señor Jesús. Que conste en acta. Bien, llegados entonces ya al final del mensaje, solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que todo predicador debe llegar siempre. Precisamente, hablando de las obras que salvan, para que usted sea perdonado del pecado de ser católico, de ser adventista, de ser calvinista, de ser pentecostal, de ser unicitario, de ser mormón, de ser testigo, de ser falso bautista, de ser mesiánico, de ser presbiteriano o seguir a un rabino, para que usted sea perdonado por confiar que la salvación es por hacer obras buenas o por cumplir los mandamientos de su iglesia. Para que usted sea perdonado de haber ignorado y rechazado Marcos capítulo 1 versículo 15. Para que usted sea perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados cometidos en su vida y salvar su alma de la condenación eterna. Para todo esto, usted, estimado oyente, debe hacer las dos obras que Dios manda a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15. Nosotros, con gusto, una vez más, se lo recordamos con detalle. La primera obra que usted debe hacer es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene dos partes que usted debe hacer en su libre albedrío. La primera parte del arrepentimiento es que usted debe tomar la decisión de humillarse ante Dios, reconociendo de forma concreta sus pecados pasados. Y la segunda parte del arrepentimiento es que usted, en su libre albedrío, debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. ¿Puede ver cómo todo esto son obras? Humillarse es una obra, reconocer es una obra y abandonar es una obra. La segunda obra de Marcos capítulo 1 versículo 15 para que usted pueda salvarse es creer el Evangelio. Otro acto del libre albedrío. El Evangelio o noticia es lo que sucedió en la cruz, estimado oyente, donde el Señor Jesús fue muerto a manos del Padre
para recibir el Señor la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Esa justicia descargada sobre el Señor Jesús es el Evangelio. Ahora, no solo usted tiene que razonar mentalmente esto que sucedió en la cruz, sino que usted ahora debe hacer algo más. Usted debe apropiarse, agarrarse, apoderarse por la fe de esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús y hacerla suya. Cuando usted estira su mano de fe hacia el Calvario para hacer suya esa justicia caída sobre el Señor Jesús, esa obra es creer el Evangelio. La segunda obra que usted tiene que hacer para salvarse. La salvación es por obras, estimado oyente. Sí, ha oído bien. La salvación es por obras, pero no por cualquier obra, sino por las dos obras de Marcos capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación y allí, en el silencio de ese lugar, hablándole a Dios en sus palabras, obedezca las dos obras que manda el Señor Jesús a hacer en Marcos capítulo 1, versículo 15. Este es el verdadero método de la verdadera salvación. Cualquier otro método que enseñan en todas las demás iglesias de hoy es falso, que conste en acta. Bien, se nos ha ido el tiempo una vez más, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho fue suficiente para su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos pedirle, queremos invitarle, queremos animarle a que nos ayude voluntariamente para que podamos seguir difundiendo la verdad. Abajo en la descripción del vídeo tiene las diferentes formas de envío. Muchas gracias anticipadas. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, como hacemos siempre. ¿Quién les habla? El pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.